Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al 13º módulo del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. En este 13º módulo vamos a estudiar las oraciones subordinadas de relativo, muchas veces conocidas más como adjetivas, es lo mismo, y vamos a ver también la información más importante sobre los numerales, los números para entendernos, ¿vale? Para la práctica haremos oraciones sueltas, como vemos aquí, algunas más bien facilonas, y luego veremos también algún textito más largo, ¿no? Entonces, como vemos aquí muy claramente, dos clases para este módulo, oraciones subordinadas de relativo y los numerales, lo más importante, ¿vale? Sin pasarnos. Entonces, hacemos clic aquí, oraciones subordinadas de relativo, y vamos a aprender este clásico de los exámenes de bachillerato, etcétera, etcétera. En la 28ª clase vamos a estudiar las oraciones de relativo, oraciones subordinadas de relativo, adjetivas, no importa. Y para eso no solo tenemos que entender su sintaxis, por lo demás muy parecida a la del latín, sino que también tenemos que básicamente aprendernos de memoria, memorizar el pronombre relativo, ¿no? Esta tabla que ya vamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, cuidado, porque eso tiene su truco, ¿vale? En español, por lo general, de todas las oraciones de relativo, o prácticamente todas, es que, y con eso nos vale. Pues bueno, que en español, todo esto en griego, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Vale, vamos directamente primero con los pronombres relativos. Y vemos que digo pronombres en plural, porque es cierto que el pronombre principal, el más usado, el más general, es este, hos, he, ho, pero luego también hay algunos otros, ¿vale? Entonces, pues, que bueno, en latín prácticamente siempre es qui, quae, quod, en español prácticamente siempre es que, pero en griego muchas veces será este, pero algunas otras veces serán otros, ¿vale? Con más frecuencia. Entonces, pues, también hay que, por lo menos que nos suenen, ¿vale? Entonces, pronombres relativos. Dentro de los pronombres relativos griegos encontramos el principal de ellos, como vemos, hos, he, ho, es decir, hos, he, ho, ¿vale? Ese es el enunciado, que es el más frecuente y también el que sirve de base para muchos de los otros. Vamos a ver, ¿no? Hay algunos que son simplemente compuestos de este pronombre. Entonces, como vemos, la tabla, pues simplemente nos la aprendemos y ya está. Algo bueno es que es prácticamente o muy similar al artículo, ¿vale? Entonces, por supuesto, tenemos que tener cuidado con las diferencias, ¿vale? Pero por lo general vemos que es prácticamente igual que el artículo, al menos lo que es la terminación es igual que el artículo, ¿vale? Entonces, su morfología recuerda a la del artículo, pero hay ciertas diferencias. La raíz nunca tiene la tau del artículo, por ejemplo, ton, pero siempre tiene espíritu áspero, ¿vale? Entonces, hos, he, ho, hoi, hai, ha, etcétera, etcétera, y siempre son tónicos, ¿vale? Entonces, cuidado con eso porque siempre van a tener un acento, ¿vale? Entonces, pues ya está. Este es el pronombre relativo básico que nos tenemos que aprender. Continuamos un poquito más. Traducción del pronombre relativo. Esto es una cuestión de cómo se traduce el pronombre relativo en sí mismo, porque estamos diciendo que en griego, pues bueno, tenemos este hos, he, ho, en español tenemos que, pero también tenemos el cual, las cuales, los cuales, cuyo, tenemos, etc., ¿no? Entonces vamos. No se puede dar una regla concreta de traducción, pues el español tiene diversos pronombres relativos, como digo aquí, que o el que, quién o quiénes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuyas, etc., que tienen sus propias reglas, restricciones, distribución, etc. Entonces, aquí lógicamente no me voy a poner a explicar las reglas de los pronombres relativos españoles. Se supone que más o menos, aunque sea instintivamente, nos las sabemos, ¿vale? En la mayoría de las ocasiones, sin embargo, podremos traducir simplemente por qué, que es el pronombre, ¿no? Lo tenemos aquí, por qué, que es el pronombre relativo más frecuente universal en español. El uso de otras formas es mucho más restringida, entonces esto está mal, concordancia está mal, ¿vale? El uso está restringido, cuidado con eso. En español, cuando lo habré corregido ya, ¿vale? En español, a pesar de que permiten marcar género y número. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que, como digo, tenemos muchas otras formas de pronombres relativos en español y que puede ser masculino, femenino, singular, plural. Entonces, no marca absolutamente nada, simplemente introduce una oración
de relativo. Mientras que, por ejemplo, si usamos el cual, la cual, pues aquí estamos marcando género, también podemos marcar número con el cual, los cuales, ¿vale? Y aún así, a pesar de todo eso, el español lo que prefiere es que. Y aún así, a pesar de todo eso, el español tiene sus propias reglas en las que unas veces va a preferir unos, otras veces va a preferir otros. Eso es una cuestión del español, no es del griego. Se supone que instintivamente te la sabes o quizá teóricamente te la sabes. Entonces, pues, bueno, vamos a ir viendo de todas formas. Y cuidado, porque muchas veces la tendencia es que como en griego sí que marca siempre género y número y además caso, a lo que tendemos es a querer usar el cual, la cual, los cuales, las cuales, que también marca género y número en español, a pesar de que esto no es en absoluto frecuente en español, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Otros pronombres relativos. En griego es relativamente frecuente encontrar otros pronombres relativos, valga la redundancia, que incluyen algún matiz respecto a hos, he, ho, que hemos dicho que es el pronombre principal, básico, general, ¿vale? El más frecuente es hostis, hetis, ho, ti, y vemos que está en dos palabras. El relativo indefinido, ¿no? Entonces vemos que es una mezcla de, y bueno, es literal, ¿no? Hos, el relativo, tis, indefinido, que ya conocemos, ¿no? Que es precisamente la unión del relativo hos, he, hos con el indefinido tis, ti, de modo que tenemos un pronombre doble en el que ambas partes se declinan conjuntamente, en hostis, hetis, ho, ti, y lo vamos a traducir por lo general como cualquiera que. Solo el nominativo acusativo neutro singular se escribe separado para evitar la confusión con la conjunción hoti, ¿vale? Entonces solo nominativo y acusativo neutro singular, hoti, en dos palabras, porque si no sería igual que la conjunción hoti, ¿vale? Entonces, pues bueno, una cuestión gráfica realmente. Otro, bueno, y por supuesto, ¿no? Tenemos aquí hostis, no vamos a poner la tabla porque eso, ¿no? Hos lo declinamos por un lado, tis lo declinamos por otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de hos sería hon y de tis sería, o sea, hon, acusativo singular masculino, de tis sería tina, acusativo singular masculino, pues entonces sería hontina, ¿vale? Pues ya está. Declinamos las dos partes igual, en el mismo género, número y caso, y fin, ¿vale? No tiene mayor dificultad. Otro es hosper, heper, hopper, precisamente el cual, nuevamente la unión del relativo hos, he, ho con la partícula invariable per, ¿vale? Entonces vemos hos, he, ho, que esto sí se declina, pero luego per siempre es per, ¿vale? Entonces no tenemos como aquí que se declinan los dos, sino que solo se declina hos. Cuando aparecen pueden prestarse a confusión hosos, hose, hoson con hoyos, hoya, hoyum, ¿no? Porque vemos que de alguna forma se parecen, ¿no? Y además el concepto que representan es parecido. Entonces, hosos, hose, hoson expresa cantidad, latín quantus, ¿no? Cantidad quantus, quantity en inglés, ¿no? Y hoyos, hoya, hoyum expresa cualidad, latín qualis, ¿no? Entonces vemos latín qualis, cualidad, quantus, cantidad, ¿vale? Entonces, cuidado porque se parecen, pero son dos cosas distintas. Se declinan como adjetivos de la primera clase, por tanto, como calós, calé, calón, ¿vale? Pues no tiene mayor dificultad. Vale, eso es la parte fácil. O sea, un poco rollo porque nos tenemos que aprender, o nos tenemos que aprender la declinación del artículo, del pronombre relativo, perdón, pero por lo demás fácil. Y ahora vamos con la sintaxis, que esto es lo más importante. Las oraciones de relativo son oraciones subordinadas con función adjetiva, por eso muchas veces se llaman oraciones subordinadas adjetivas. Es decir, funcionan como si fueran un adjetivo, por lo que su función es la de dar información sobre un sustantivo de la oración superordinada, ¿no? Todo esto de la oración subordinada, superordinada, etc., ya lo habíamos comentado hace un par de módulos. Este sustantivo recibe el nombre de antecedente. Entonces, concepto importante, antecedente. Antecedente es el sustantivo al que se refiere, al que va complementando la oración de relativo, ¿vale? Una oración de relativo es la que va introducida por un pronombre relativo, bastante obvio. Este pronombre relativo tiene una doble función. Una, nexo entre las dos oraciones, es decir, el nexo es lo que une una oración con la otra, ¿no? El nexo que está introduciendo la oración subordinada, como si fuera una conjunción. Y luego, la que marque su caso, ¿vale? Entonces, como hemos visto en el pronombre relativo,
se declina en género, número y caso. Entonces, si se declina con caso es porque marca una función sintáctica, es decir, va a marcar el sujeto si está en nominativo, el objeto directo si está en acusativo, etc. ¿Vale? Entonces, la función del pronombre relativo es doble. Una, la de nexo, es decir, unir las dos oraciones, la principal con la subordinada, y luego la que marque su caso, es decir, sujeto, objeto directo, etc. Esto quiere decir, lo vamos a ver muy claro ahora, ¿vale? Esto quiere decir que un pronombre relativo va a declinarse según el género y número del antecedente, lo que es concordancia de toda la vida, género y número, pero no necesariamente en caso. Entonces, cuidado con eso porque siempre decimos, no, género, número, caso, género, número, caso. Pues bueno, en género y número siempre obligatorio, pero no necesariamente en caso, ¿vale? Pues el antecedente puede tener una función sintáctica en su oración y el pronombre relativo otra función sintáctica en su propia oración, aunque pueden coincidir, pero no necesariamente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un par de ejemplos para que lo veamos, ¿no? Hoinomoi hus egrapsen hodrakon halepoi esa, es decir, las leyes que escribió Dracón eran duras, ¿no? De ahí viene lo que todavía en español decimos de una ley draconiana, una regla draconiana, ¿no? Algo muy duro, muy estricto, ¿no? Entonces, vemos aquí, hoinomoi, las leyes eran duras. Luego, las leyes, y ahora añadimos algo de información sobre leyes. Leyes es el antecedente, ¿vale? Las leyes. Y ahora añadimos esto. ¿Qué leyes? Las que escribió Dracón. Entonces, las leyes que escribió Dracón eran duras. Ahora, dentro de esto, el antecedente es el sujeto, ¿no? Las leyes eran duras. Pero luego, whose, que va refiriéndose a las leyes, ¿no? Dentro de su oración no es sujeto. Esto es sujeto en su oración. Y esto que se refiere a esto, dentro de su oración no es sujeto, sino que es whose, acusativo plural, por tanto, objeto directo. Es decir, Dracón escribió las que. Es decir, escribió whose, las leyes, ¿no? Dracón escribió las leyes. Objeto directo dentro de su oración. Entonces vemos que esto es, y por supuesto, tenemos masculino plural, género y número, masculino plural, concuerdan, bien. Pero luego, no necesariamente en caso, nominativo, acusativo, porque esto es el sujeto de su oración, esto es el objeto directo de su oración. Pero hay algunas veces que sí pueden coincidir. Entonces, tus nomus, hus egrapsen hodrakon, misumeza. Es decir, odiamos las leyes que escribió Dracón. Es decir, odiamos las leyes, objeto directo. Odiamos las leyes, objeto directo. Y ahora, Dracón escribió las leyes, objeto directo. Entonces, en este caso, sí hay concordancia de género, número y caso. Pero el caso no es necesario porque pueden cumplir funciones distintas cada uno, el antecedente y el pronombre relativo. ¿Vale? Entonces, eso es importante que lo entendamos. Luego, vamos con lo de oraciones explicativas y especificativas, que ya lo habíamos medio comentado en la aposición, cuando la estudiamos hace ya 2, 3, 4 módulos, ¿no? Como adelantamos cuando explicamos los tipos de aposición, las oraciones de relativo tienen fundamentalmente dos tipos, explicativas y especificativas. Hay que tener en cuenta que las diferencias entre ellas son de sentido, semánticas por tanto, pero también de puntuación y de entonación, ¿vale? Las especificativas y las explicativas. Entonces, las especificativas no tienen pausas y por tanto no tienen comas, al menos en español. En griego, como habíamos comentado, pues la puntuación muchas veces es muy caótica y bueno, aunque no las haya en griego, nosotros en español tendremos que poner la puntuación que corresponda al español, ¿vale? Entonces, las especificativas no tienen pausas, por tanto no tienen comas, y lo que hacen es añadir información fundamental que especifica el antecedente. Por ejemplo, uk eisin eliai ente hora dihes diabainomen. Es decir, no hay olivos en la tierra por la que pasamos. Entonces, la tierra, pues la tierra, hay mucha tierra, ¿no? Entonces, y hay algunas tierras en las que sí hay olivos, ¿no? Por ejemplo, estamos en un olivar, pues ahí sí habría olivos. Entonces, ¿qué tierra? ¿En qué tierra no hay olivos? Pues en la tierra por la que pasamos, ¿vale? Entonces, y vemos que en español yo digo,
no hay olivos en la tierra por la que pasamos. Y es todo una línea recta entonativa, no hay coma, ¿vale? Por su parte, las explicativas sí tienen pausas, por tanto, sí tienen comas, y lo que hacen es añadir información complementaria que simplemente explica, da algo más de información el antecedente. Según el contexto pueden tener matices circunstanciales, ¿vale? Esto no es tan importante, pero bueno. Entonces, manzano ten Sofian, he, pegué, esti, panton ton calón. Una frase un poco cursi, pero aprendo la sabiduría que es la fuente de todas las cosas bellas. Entonces, vemos, aprendo la sabiduría, coma, que es la fuente, coma y pausa sobre todo, ¿no? Aprendo la sabiduría, que es la fuente de todas las cosas, ¿no? Y vemos que esto es explicativa porque, bueno, sabiduría, pues en principio solo hay la sabiduría, ¿no? Es la sabiduría, solo hay una. Y ahora simplemente estamos explicando la sabiduría, la fuente de todas las cosas bellas, ¿vale? Y, por ejemplo, de esto que decíamos de los matices circunstanciales, pues en este caso, es decir, simplemente es una oración subordinada de relativo y ya está. Pero incluso vemos que puede tener un cierto matiz circunstancial, en este caso podría ser causal, ¿no? Aprendo la sabiduría porque es la fuente de todas las cosas bellas, ¿no? Pero bueno, eso no es tan importante. Lo importante es explicativa, especificativa, etcétera. La sintaxis que hemos explicado un poquito más arriba, etcétera, ¿vale? Aunque no podemos tomarlo como regla, sí podemos entender que cuanto más específico definido es un sustantivo, menos probable es que necesite una oración especificativa. Claro, si ya es muy específico, no necesita que haya más cosas especificando, ¿vale? Entonces, pues la sabiduría es algo muy específico, ¿no? Mientras que la tierra, pues ¿qué tierra, no? Pues puede ser Europa, puede ser África, puede ser un olivar, puede ser un desierto, puede ser un jardín, ¿no? Entonces, pues eso. Luego, ya para terminar ahí, oraciones sustantivadas. Como ocurre en español, una oración de relativo puede estar sustantivada, es decir, hemos dicho que las oraciones de relativo en principio son adjetivas. Ahora, los adjetivos pueden ser sustantivados, pues también las oraciones de relativo adjetivas pueden ser sustantivadas, ¿vale? Puede estar sustantivada cuando no hay un antecedente. Ya hemos dicho que esa es la regla básica, vamos a decir, de una oración de relativo, que es una oración que va añadiendo información sobre un sustantivo que es el antecedente. Claro, si no hay antecedente, pues parece que se rompe la regla, ¿no? Pues es por esto. Entonces, cuando no hay un antecedente de esa oración subordinada en la superordinada, ¿no? La principal. En este caso, la oración no es adjetiva, sino sustantiva, y actúa entonces como tal, es decir, es un complemento del verbo regente. Normalmente sujeto u objeto directo, ¿vale? Entonces, parisi hois epencalón, es decir, están presentes a quienes acuso. Y vemos hois, que es el pronombre relativo, pero esto, pues vamos a decir, literalmente sería, están presentes las personas a las que acuso. En cambio, vemos que no hay personas, ¿vale? Entonces, están presentes a quienes acuso. Entonces, en ese caso, todo esto están presentes, es la oración subordinada completiva de sujeto. Estas personas están presentes. A quienes acuso están presentes. ¿Vale? Entonces, pues nada, esas son las oraciones subordinadas de relativo. Al principio son un poco liosas, pero por eso vamos a practicarlas bastante en la práctica, ¿no? Cuando terminemos la siguiente clase sobre los numerales, vamos a practicar bastante todo esto de las oraciones de relativo, muchas frasecitas para que analicemos y traduzcamos. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego,
Entonces, ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.